Un saludo a todas y todos los interesados en los presupuestos participativos. Primero hay que decir que los municipios, las ciudadanas, los ciudadanos y las organizaciones tienen o tenemos tres momentos fundamentales. El primero, la imposición del mandato a los candidatos a cargos de elección popular. Es un derecho constitucional, artículos 3, 40, 103, 133 y 259. Fue el derecho más importante que dejó la Constitución, desafortunadamente poco ejercido, pero hay que seguir insistiendo en él, imponer condiciones a los candidatos, pero antes de elegirlos. El segundo momento es el momento de los planes de desarrollo. Hoy, por ley 1551, por ley 1757, los planes de desarrollo deben incluir los planes de vida de las comunidades indígenas, los planes de desarrollo comunales, comunitarios y las propuestas ciudadanas. Lo dice también la ley 1551, repetimos, y la 1757. Y el tercer momento es de la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales, departamentales y nacional. Por Constitución Política de Colombia, artículo 345, todo gasto debe estar previsto en el presupuesto. Es decir, nada se puede gastar que no esté ahí incluido. Por eso es en donde hay que incidir. Dicen particularmente los artículos 90, 93 de la ley 1757 o Estatuto de la Participación Ciudadana y la ley 1551 que todos los presupuestos deben ser participativos, es decir, elaborados con la ciudadanía, con las comunidades. Además, el artículo 40 de la 1551, en su último inciso, dice que todo presupuesto debe contener un rubro llamado presupuesto participativo. Esto deberá ser así desde el 2012, cuando tiene vigencia la ley 1551 y no se ha cumplido. Si alguien demanda, ¿en qué problemas que se meterían muchas autoridades y consejos municipales? Entonces hay que garantizar que este derecho ciudadano se cumpla. Ahora, ¿cómo lograr desde las organizaciones y desde los ciudadanos que este derecho se cumpla? Recordemos que se tienen los cabildos abiertos, se tienen las audiencias públicas, se tienen los derechos de petición e información, pero particularmente para el caso comunal. Recordemos que la ley 743, artículo 35, dicen que los dirigentes comunales tienen derecho a reunirse por lo menos 2 veces al mes en días no laborables con las autoridades municipales. Este es un derecho ampliado por la ley 1989 del 2018, que puntualmente dice que además las organizaciones comunales de cada municipio, a través de su asociación y a partir de un buen plan de trabajo que ellas tengan concertado previamente, tienen derecho a reunirse por lo menos durante todo un día, lo dice la ley, artículo 1, con los alcaldes. También dice la ley 1989 en este primer artículo que tienen derecho las organizaciones comunales a reunirse, a tener una sesión con el Consejo Municipal. ¿Cuál es la propuesta? Que entonces dirijamos desde las organizaciones unos oficios a los jefes de planeación diciéndoles, señores jefes de planeación, referencia, derecho de petición y de información, queremos recordarles que teniendo el derecho a reunirnos con ustedes por lo menos 2 veces al mes, es urgente que nos encontremos para mirar cómo es que están incluyendo las necesidades y aspiraciones de las comunidades en el proyecto de presupuesto para el próximo año. Igualmente, un oficio en el mismo sentido, dirigido al señor alcalde, diciéndole al alcalde, definamos en el mes de octubre, lo que falta de octubre o antes de que se apruebe el presupuesto en el municipio de noviembre, una fecha para que nos reunamos conforme dice la ley, para que definamos las propuestas, los alcances de las comunidades en la elaboración del presupuesto. Y en el mismo sentido, un oficio al Consejo Municipal, diciéndole, señores Consejo, la ley 1989 dice que nosotros tenemos derecho a tener una sesión exclusivamente con nosotros. ¿Para qué es esa sesión? Para discutir las propuestas ciudadanas y comunales, comunitarias, en el presupuesto para el próximo año. Es muy importante enviar estos oficios, diciendo además que con subsidio de acción de tutela y de acción de cumplimiento, es decir, que si no responden, pues que se atengan a la justicia. Claro, la mejor pelea es la que no se da, pero como muchos gobernantes son reticentes a garantizarle los derechos de los ciudadanos,
tocará acudir a este mecanismo. La cuantía, desafortunadamente ninguna ley dice cuánto es, pero les pongo un ejemplo. En Bogotá hay un acuerdo ya del Consejo Municipal de Bogotá que dice que esa cuantía debe ser del 10% de los recursos de libre inversión o los recursos de transferencia que se ejecutan a través del respectivo municipio por licitaciones o por contratación directa. Igualmente, en la alcaldía anterior decidieron inclusive que no fuera el 10%, que fuera el 50% asignado, y fue un ejercicio muy importante que desarrolló la Federación Comunal de Bogotá. Por eso hay que acordar con los alcaldes y con el consejo esa cuantía, que va a depender de la capacidad de presión y de acción de las propias organizaciones, y en esto hay que aliarse comunales con otras organizaciones. A partir de los derechos comunales, invitar a otros sectores ciudadanos interesados en el tema, los campesinos, muy importante que estén vinculados a este proceso. ¿Qué programas sugerimos que deben priorizar en el proyecto de presupuesto para los próximos años? En primerísimo lugar, hoy en medio de la pandemia, un plan de emergencia para la supervivencia, que introdujo el mismo gobierno nacional en mayo cuando estableció la ampliación del periodo para aprobar los planes de desarrollo hasta el 15 de julio, pero que no hicieron los municipios, no incluyeron este plan de emergencia para la supervivencia en los planes de desarrollo, pero entonces pidamos que se incluya ahora plan de emergencia para la supervivencia centrada en la alimentación. Lo primero que debe hacer todo Estado en medio de una emergencia como esta son los recursos para la supervivencia, para la alimentación. Por eso quitémonos de la cabeza el lío de las obras de arena y cemento que tanto interesan a la clase política, a los gobernantes, y centrémonos en lo urgente, en apoyar al campo, en la comercialización de los productos agropecuarios, en la olla comunal, en la huerta casera, en la agricultura urbana, en las orellanas, en los hidropónicos. Hay mucho que hacer aquí para garantizar la supervivencia futuro. En este tema agropecuario también queremos recordarles que hay una ley muy importante, que es la 2046, de hace un mes no más, de ahora de julio. ¿Qué dice la ley 2046? Que por lo menos el 30% de las compras que se hagan en el municipio con recursos públicos en alimentos se le debe comprar al pequeño productor. Muy importante entonces organizar a los pequeños productores y garantizar que se cumpla este importante derecho para la agricultura campesina, para el pequeño productor, dice, para los pequeños productores. Entonces fortalecer esa organización a través de las juntas con otras organizaciones campesinas y garantizar que se cumpla este derecho. Muchos alcaldes dirán, es que yo no compro alimentación, eso me la suministra por contrato otras entidades. Entonces que en los términos de referencia de esos eventuales contratos quede explícito el requisito de que por lo menos el 30% se le debe comprar al campesino, o si ya están vigentes los contratos, que haya unos otros sí, pero la ley para cumplirlas. Ojo, señores gobernantes, que si no garantizan este derecho, cualquiera lo demanda y le va a meter muy serios problemas. Es importante tener presente que por ley 1551 en cada municipio existe un Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Todos los temas relacionados con el campo se deben tramitar allí. Otro plan urgente en estos planes de emergencia es el de la salud pública. Cómo se le garantizan sueldos justos, que se le paguen las deudas al personal médico, a los médicos, a los profesionales de la salud, que no se les siga tratando como personas, como profesionales de segundo, de tercera, inclusive contratados con intermediación laboral, que es horroroso, donde el que se queda con la plata es el intermediario y no el profesional. Es necesario también trabajar en estos presupuestos un plan de fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales. Lo dice la ley 1551 en su literal F, artículo 6, pero también lo dice la ley 1757 en su artículo 2. En cada municipio debe existir una política pública de fortalecimiento de las organizaciones concertado, dice la ley, concertado, construido con las organizaciones. Poner de presente también que la mejor manera de ejecutar los recursos públicos en los municipios hoy en día es por convenios, y entendamos que hay dos tipos de convenios: convenios solidarios de menor cuantía
parágrafo cuarto del artículo sexto de la ley 1551 con los comunales, que se asignan de manera directa, pero también convenios por mayor cuantía, numeral 16 del artículo sexto de la ley 1551. Allí habría que hacer convocatorias, pero en los términos de referencia hay que decir que el aspirante a ese contrato, o a ese convenio, perdón, debe ser organización de la comunidad, de libre afiliación de retiro, garantizar una parte de esa obra o de ese proyecto de aporte comunitario y con mano de obra a la comunidad. ¿Quién es esa organización? El único que puede reunir ese requisito es la propia organización de la comunidad. Es importante que se trabaje también por los convenios para administrar los bienes públicos del municipio. Se puede hacer por convenios, con una precisión. Los convenios solidarios no son contratos. La única norma legal que hay hoy en día sobre convenios es la ley 1551, artículo sexto, parágrafos 1, 2, 3 y 4 y numeral 16 del artículo sexto. Todo lo demás son leguleyadas. Allí la norma lo dice, y los convenios son una complementación de esfuerzos. Estado, comunidad, es la mejor manera como lograremos hacer eficiente el recurso público, pero como lograremos también que rinda y que se cumplan muchas necesidades de las comunidades. Un quinto elemento importante es la vivienda por autoconstrucción, para que se asignen también por convenio con las comunidades. Precisar que también por ley 1551, artículo 48, sí es posible que el Estado invierta en las llamadas zonas irregulares. No es pretexto decir que es una zona ilegal, un barrio ilegal, y entonces no invertir allí, porque por ley, repetimos, 1551, artículo 48, sí se puede invertir. Otra cosa es que no se puedan hacer obras de infraestructura definitivas, pero por lo menos el Estado sí tiene que mirar cómo garantiza los mínimos vitales para la población. Recordarles también que por artículo tercero de la ley 1551, por decreto 660 del 2018 del Gobierno Nacional, en cada municipio debe existir un plan de difusión de los derechos humanos y de protección a los dirigentes sociales, comunales, campesinos. Lo deben tener los municipios, por directiva 12 también de la Procuraduría General de la Nación. Los municipios deben tener unas políticas públicas de difusión de los derechos, también lo dice el artículo 41 de la Constitución, pero también de protección de los dirigentes comunales y sociales. Y finalmente en este tema de los presupuestos, incluir un capítulo importante para apoyar a la economía informal. Recordemos que hoy ya, después de la pandemia, cerca del 70% de las personas en Colombia derivan el ingreso de la economía informal. Y a este sector de la economía informal desde el Estado hay que mirar cómo se le garantizan los mínimos de atención social, de protección en salud, en educación, pero también cómo se le garantizan unos ingresos mínimos para la supervivencia vital y cómo hay protocolos en los municipios para garantizarles el trabajo a la gente que se ocupa de la economía informal. Y claro, si fortalecemos el campo, muchos de estas personas hoy ocupadas en la economía informal que proceden del campo verán una buena opción para retornar a él. Cualquier información que quieran complementaria, por favor nos la solicitan al correo electrónico nuestro gcardonam@gmail.com o también accedan al canal de YouTube Observatorio Nacional Comunal o a los teléfonos de nuestras organizaciones comunales, de la Confederación Comunal, del Observatorio Comunal, de sus federaciones, pero por favor no se queden con los brazos cruzados para ejercer estos derechos. Recordemos que la acción comunal tiene que dar un enorme salto de la simple relación a veces de mendicidad frente al Estado a una relación de ejercicio de derechos a partir del conocimiento de sus derechos, pero de su fortaleza organizativa, que es lo que realmente a la final le va a dar dignidad y fortaleza. Muchas gracias.